Listo, energía en el movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al principio de la conservación de la energía, pues sabemos que eh, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y dependiendo de la situación o digamos, sí, de la situación en la cual se está presentando el movimiento armónico simple, dijimos que podría ser por un resorte, podría ser por la vibración de una regla. Ustedes colocan una regla y sencillamente le hacen una vibración la desplazan de su punto de equilibrio y van a generar un movimiento armónico simple. Fue el caso del péndulo. Entonces tenemos un sistema de vaivén en el cual la masa es la que se está desplazando, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la situación que nosotros tengamos, pues vamos a tener distintos tipos de energía. En general, podemos decir sencillamente que la sumatoria de la energía en un movimiento armónico simple tiene que ser constante, ¿ok? ¿Y por qué tiene que ser constante? Es decir, ¿por qué se tiene que dar esto? Porque recuerden que en el movimiento armónico simple nosotros vamos a tener rozamiento cero. Está exento del rozamiento que estoy escribiendo. Rozamiento igual a cero. Eso significa que no hay trabajo por fuerzas no conservativas, las cuales veíamos el año pasado, en la cual fuerzas como la fricción generaban algún consumo de esa energía. Aquí entonces no lo vamos a tener. Si se nos presenta la situación de un resorte, entonces, ¿qué tipos de energía tendríamos para un resorte? Estamos hablando de un cuerpo que se desplaza atado a un resorte. Entonces, sabemos que como no hay altura, entonces no hay energía potencial gravitacional. Por lo tanto, esta sumatoria de energía será solamente energía cinética más energía elástica. Y esa sumatoria es la que nos tiene que dar, tiene que ser constante. Tiene que ser constante. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo calcular la, la energía, o mejor, sabemos que la energía cinética la calculamos como un medio de la masa multiplicada por la velocidad elevada al cuadrado. Pero ya vimos mejor cómo calcular la velocidad en un movimiento armónico simple. Sabemos que eso es igual a menos A por omega por el coseno de omega t más su ángulo phi. Normalmente en todos estos problemas este ángulo phi pues va a valer cero. ¿Okay? Teniendo en cuenta que realmente en un movimiento armónico simple, el movimiento se empieza cuando uno desplaza al objeto de su posición de equilibrio. Eso quiere decir que si esta es la posición de equilibrio, para que nosotros comencemos un movimiento generado por el resorte, pues tenemos que desplazar al objeto de esa posición, ¿cierto? A ver si puedo hacer esa línea mejor. Eso quiere decir que si esta era la posición de equilibrio, para que empiece el movimiento nosotros tenemos que desplazar al objeto hasta otra posición. Esa otra posición es la que se va a convertir como P sub 0. Por lo tanto, no existe un ángulo phi. ¿Está claro eso, muchachos? La verdad no.
Ok, vuelvo y repito. Acuérdense que nosotros vimos cuando analizamos la proyección del movimiento armónico simple, encontramos que era ese ángulo phi. Y habíamos visto por allá que ese ángulo phi ocurre cuando el objeto que está proyectando la sombra comienza en un ángulo determinado. Esta es, y por lo tanto aquí tendríamos que esta es la posición inicial, ¿sí? Si es que el objeto comenzaba desde esa posición, mientras que esta iba a ser la amplitud. En ese caso, P sub 0 era esto, pero esto era amplitud. En ese caso, P sub 0 no es la misma amplitud, ¿ok? En cambio, en una situación como esta, la del resorte, ¿sí? Para que empiece el movimiento, el objeto tiene que empezar hasta ese punto y esa es su amplitud. El objeto no va a llegar hasta un punto más lejano, sino que llega hasta esa posición. ¿Ok? Ya vimos entonces cuáles son digamos que las condiciones para que se dé la energía o qué tipos de energía tendríamos en el caso de un resorte. En el caso del péndulo, ¿qué tipos de energía entonces vamos a tener? Si este es nuestro péndulo, entonces, eh, si está en movimiento, necesariamente vamos a tener energía cinética, ¿cierto? Pero el objeto, cuando el objeto cambia de altura, entonces está alcanzando una altura h. Y esa altura h entonces va a generar una energía potencial. Por lo tanto, en el caso del péndulo, nosotros vamos a tener energía cinética más energía potencial y esto es lo que va a ser constante. ¿Okay? Igual, sabemos que el objeto alcanza eh, una amplitud. Esta es la amplitud que nosotros estamos registrando del objeto que está moviéndose. Para el caso, para el caso del péndulo, entonces nosotros vamos a tener que el objeto cambia de altura, perdón, cambia de posición, por lo tanto va a depender, la amplitud va a depender de la posición, ¿cierto? Por un lado. Y por el otro lado, eso, o bueno, eso me va a generar una variación en la energía potencial. Y por el otro lado va a tener una energía cinética que va a depender de la altura, perdón, va a depender de la velocidad y ya vimos entonces cómo calcular la velocidad en ese movimiento. Vamos a ver entonces cómo afecta esta altura en la energía potencial. ¿Listo? Para ello, pues vamos a tomar un punto, sencillamente un punto de referencia para que entendamos efectivamente cómo cambiaría esa altura. Esta es la masa que está oscilando. Aquí tendríamos, digamos que la superficie es nuestro techo. Esta es la longitud del hilo. Cuando el punto o el objeto se encuentra en su posición de equilibrio, pues va a estar ubicado acá, ¿cierto? Y esta entonces va a ser nuevamente la longitud del hilo. H, como les decía, es sencillamente la variación de estas alturas. Esto es H. ¿Ok? Y esta es la amplitud que va a tener nuestra masa. Entonces, H, ¿qué va a hacer? ¿Qué sería H? H es la diferencia que hay entre L, ¿cierto? Y, vamos a mover un momentito esto de acá. L es toda la longitud, ¿cierto?
L es toda esta longitud, de aquí hasta acá. Y vamos a llamar sencillamente a esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, sencillamente como una proyección de L con respecto a la perpendicular, ¿sí? Esa altura de ahí sería esa proyección, es decir, que es H sería igual a L menos L sub H. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Chicos, Creo que sí, profe. Pero qué podría hacer bueno. el palito de esa H más grande, por favor. ¿El de cuál H? ¿El de esta de aquí abajo? La ¿Esta? de menos L, exacto, eso. Ah, ok. Gracias. Espérate un momentico porque es que yo no la llamé H, sino la proyección sobre Y. La proyección sobre Y, Ah, ok. ¿sí? Entonces, H es la diferencia que hay entre ellas dos. La idea es que esa H la podemos determinar o la podemos colocar en función de lo que va a ser la amplitud. Es decir, no la amplitud, es cualquier posición, ¿sí? Cualquier posición que tenga la partícula. Porque acuérdense que A representa la máxima, pero X puede ser cualquier posición, ¿ok? Vuelvo y repito, la idea es que coloquemos a esa altura en términos de esa X, ¿ok? Entonces, L es una constante porque es la longitud del hilo, pero la proyección, esta proyección va a estar cambiando dependiendo del punto donde se encuentre la masa que está oscilando. Por ejemplo, si la masa en un momento va a estar en esta posición, ¿cierto? En ese momento, ¿cuánto vale H? En ese momento, esto es H, este pedacito de aquí es H. No sé si lo alcanzan a ver. Este pedacito de aquí es H y este pedacito de aquí sería X. ¿Ok? O sea que tanto el valor de H como el valor de X pueden estar cambiando. ¿Listo? Entonces, volviendo a la posición que tenemos acá, ¿cómo podemos entonces dejar esa H en términos de, de el valor de X? Pues sencillamente, si nosotros colocamos esta X en, digamos, o mejor, relacionamos estos dos lados con qué función trigonométrica o con qué mejor, no función trigonométrica, sino con qué variable nosotros podemos relacionar LY, o es decir, la proyección en Y, esta proyección en Y, esta variable X y esta L. Entonces, ¿con qué variable o con qué teorema podemos relacionar esas tres dimensiones? ¿Teorema de Pitágoras. Pitágoras? ¿Con qué? Pitágoras. Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, correcto. Entonces, nosotros podemos decir que L en Y, o mejor, L elevado al cuadrado es igual a L en Y elevado al cuadrado menos, perdón, más X elevado al cuadrado. ¿Ok? Y si despejamos o colocamos esta L, la despejamos, entonces me quedaría que L al cuadrado menos X es igual, X al cuadrado sería igual a L en Y elevado al cuadrado. Y ya sabemos que le sacamos raíz para obtener el valor de L. ¿Ok? De esta forma, entonces podemos colocar a H en términos de X y de L. Entonces ya diríamos que H sería igual a la longitud L menos L en Y, que corresponde a la raíz cuadrada de L al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Ok? Y de esa forma estamos colocando nuestra energía potencial en términos de la posición que ocupe la partícula. Entonces, energía cinética, vuelve y juega, es un medio
de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, y ya vimos entonces cómo calcular esa velocidad, más la energía potencial, que es masa por gravedad por altura, pero ya estamos viendo entonces cómo calcular esa altura. Medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la masa por la gravedad multiplicada por la longitud del hilo, menos la raíz cuadrada de la longitud del hilo elevado al cuadrado, menos x elevado al cuadrado. Y ya sabemos que toda esta sumatoria tiene que ser constante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿habías alcanzado a dar las fórmulas de la energía en los resortes? En el resorte creo que no lo dimos, ¿cierto? Pero en un resorte la energía se calcula con un medio de K por X elevado al cuadrado. Y esta sumatoria es la que tiene que ser constante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Que si puede pasar la segunda diapositiva un momento. Listo.